Ya. Se ve y se escucha, ¿cierto? Sí, hermano. Sí, ok. Ya, Sí, hermano. perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 10. ¿Ya? Los versículos que vamos a leer son los siguientes. Dice Ezequiel 10, 14 al 17. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene al río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. ¿Ya? Esta sección vamos a estudiar el día de hoy. Básicamente vamos a ver dos conceptos importantes en estos versículos. ¿Ya? Eh, Esta es como la penúltima parte del capítulo 10. Ya la próxima semana seguramente es la última. ¿Ya? Así que la quise dividir en dos para no alargarme tanto. ¿Ya? Así que vamos a ver como el último atisbo del tema de la rueda y los querubines, que es básicamente la visión de Ezequiel del trono y la gloria de Dios. ¿Ya? Bueno, un poco contexto, como lo he dicho las semanas anteriores. El capítulo 10 de Ezequiel, el profeta aquí relata una visión en la que observa la gloria de Dios alejándose del templo debido a la iniquidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Esta visión, se me fue. Esta visión empezó en el capítulo 8 con las abominaciones. Recuerden ustedes que Ezequiel estaba viviendo en Babilonia, ¿ya? Entonces Dios lo tomó en el espíritu y lo llevó a Jerusalén, ¿ya? Y él estaba ahí viendo las cosas que pasaban, pero él no estaba físicamente ahí, él estaba en Babilonia, ¿ya? Nada más que el Señor lo tomó en espíritu, se lo llevó allá, y eso le pasó a no a tanta gente, pero por ejemplo le pasó a Pablo en el Nuevo Testamento, le pasó a Felipe en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y a alguien más que probablemente se me escape, ¿ya? Pero acá le pasó a Ezequiel, ¿verdad? Él está viendo todas estas cosas, pero no está físicamente en Jerusalén, sino que está en el espíritu. Ya acuérdense que el capítulo 8 él vio el tema de las abominaciones. El capítulo 9 él presenció el tema del juicio y del hombre que tenía un tintero, ya que iba sellando la frente de las personas que no habían participado en la iniquidad de Jerusalén. Y el capítulo 10 nos muestra la visión de cómo la gloria del Señor se va del templo, ¿ya? Y esta gloria del Señor había estado en el templo desde que se había sido construido en los tiempos de Salomón. ¿Ya? Cuando Salomón hizo su oración para que Dios habitara, dice que la gloria de Dios bajó al templo en ese momento. Bueno, en este momento se va, ¿ya? Y se va por las iniquidades del pueblo, ¿cierto? Y eso nos entrega como la lección principal del capítulo 10, que es que Dios no puede habitar donde hay injusticia, Dios no puede habitar donde hay pecado, ¿ya? La Escritura nos dice hoy en día que nosotros somos el templo de Dios, ¿ya? Y por lo tanto en nuestros corazones, en nuestras vidas, no puede habitar iniquidad. Ahora, ahí hay que hacer una observación. Dios soporta la iniquidad por un tiempo en espera en espera de arrepentimiento, ¿verdad? Pero cuando Dios determina que no va a haber arrepentimiento y de que la sociedad, la nación o la persona, ¿verdad? Va a seguir porfiadamente por su camino, Él se aleja, ¿ya? Es importante hacer esa diferencia porque Dios no se aleja a la primera, ¿verdad? Alguna gente piensa de que usted va a cometer un pecado y Dios lo va a abandonar al tiro, ¿verdad? Eso probablemente no sea así, ¿cierto? En el sentido de que Dios tiene paciencia, como dice la Escritura, Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Entonces, Él nos espera y nos da oportunidades y tiene paciencia esperando que nosotros nos arrepentamos. Un ejemplo de eso acá, ¿verdad? Dios soportó por mucho tiempo a su pueblo, dándole distintas oportunidades para que se arrepintieran, enviándole profetas, ya sea Jeremías o Ezequiel, y advirtiéndole en repetidas veces que ellos estaban yendo por un mal camino. Y mientras eso pasaba, él soportaba todos los pecados de ellos, ¿verdad? Pero llegó un punto donde ya fue la gota que rebasó el vaso, como dice el dicho, y ya él se fue, ¿verdad? Y esa lección es la más importante del capítulo 10, ya que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Ahora, estos versículos en particular o en específico, ¿ya? Continúan con la descripción de los querubines y de la rueda, ¿ya? Y
Ahora esto podría parecer así como redundante, pero esto nos entrega algunas lecciones espirituales, ¿verdad? La sintonía que hay entre la rueda y los querubines nos entregan una cierta, eh, un cierto mensaje para nosotros el día de hoy. Y de la misma forma, las caras de los querubines también nos entregan un cierto mensaje. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Porque a primero uno podría decir, bueno, pero ¿de qué nos sirve que las ruedas sean así y los querubines sean así? Aparte de ser interesante, ¿verdad? Eh, pero eso no es así, nos sirve bastante, y como lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, el primer versículo, el 14, dice, cada uno tenía cuatro caras, la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Este versículo es muy similar al que vimos en el capítulo uno, ¿ya? Eh, cuando Ezequiel tiene la visión en el río Quebar, al principio del libro, ¿ya? Y ahí hay una diferencia. Él dice que había una cara que era de buey, ¿ya? Acá dice que es de querubín, ¿ya? Y yo estoy investigando por ahí y algunos, bueno, hay varias explicaciones, ¿verdad? Pero probablemente puede ser problema de traducción o algo por el estilo, ¿verdad? Pero vamos a asumir que la cara de querubín era la cara de buey, y para estar así como alineados con el capítulo uno, ¿ya? Que eran como caras de animales terrestres, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante saber, sea cual sea la cara, ¿verdad? Es qué significa esto para nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, los querubines presentan cuatro caras, ¿verdad? Eh, pero estas caras simbolizan, ¿ya? Aspectos o características divinas, ¿ok? Ahora, repito, las caras de los querubines nos simbolizan, ¿verdad? Aspectos o características divinas, ¿ok? Eso es lo que simbolizan las caras, ¿ok? Entonces, estas son como, por así decirlo, las facetas de Dios o las caras de Dios, ¿ya? Entonces, Dios tiene como distintas caras. Ahora, el profeta lo ve como animales, ¿verdad? Como caras de animales. Pero no es que Dios tenga caras de animales, ¿ya? Lo que pasa es que estos animales simbolizan, porque Dios se comunicaba así con los profetas, ¿verdad? A través de símbolos, ¿cierto? Simbolizan ciertas cosas que nosotros nos van a ayudar a entender mejor. Por ejemplo, el león o la cara de león simboliza valentía y poder, ¿cierto? Es lo que simboliza el león, la valentía y el poder, ¿verdad? El querubín o el buey, ¿verdad? Para estar alineado con el capítulo uno, simboliza la fuerza y el servicio. ¿Me entenderá por qué, verdad? Porque la gente que vive en el campo, los bueyes por siempre se han ocupado como animales de carga, ¿cierto? Animales de fuerza. Con la yunta de bueyes se ocupa para arar la tierra, que es un trabajo muy pesado. Hoy día eso lo hacen los tractores, ¿ya? Pero antiguamente lo hacía la yunta de bueyes, ¿ok? De hecho, todavía lo hace la punta de buey en algunos lugares, en algunas personas que no se pueden, digamos, eh, no tienen recursos para comprar un tractor, o comprar un tractor no es como comprar cualquier cosa, es caro, debe valer como lo que vale un auto, no sé cuánto vale, ¿no? Costará un tractor, pero no creo que valga menos de 10 millones de pesos, ¿verdad? Uno nuevo. Eh, entonces, el buey representa eso, la fuerza y el servicio, ¿ya? El águila indica la visión espiritual y la agudeza a la visión, ¿verdad? En el sentido de la digamos, de que Dios todo lo ve. Eso como que representa el águila, ¿verdad? Y la cara de hombre simboliza la razón, la inteligencia y el amor, ¿verdad? Que son características propias del ser humano, ¿cierto? Eh, Alguna gente dice sí que nosotros somos como animales, ¿verdad? Pero el ser humano se destaca de los animales en el hecho de que el ser humano tiene razón. Usted puede razonar con un ser humano, bueno, con algunos seres humanos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero la idea es que el ser humano tiene la capacidad de razonar y los animales no, ¿verdad? Usted puede razonar con un ser humano, pero si usted se encuentra un león en la sabana, usted no va a razonar con él, se lo va a comer, ¿ya? El león a usted, no al revés, ¿verdad? Pero el ser humano sí tiene la capacidad para el razonamiento, para la inteligencia, ¿verdad? La característica que nosotros tenemos sobre los animales es que nosotros tenemos la inteligencia para crear cosas, para crear instrumentos, para crear herramientas. Los animales no hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, entonces es una característica que nos destaca sobre los animales, ¿verdad? Y también el amor, ¿verdad?
Los animales generalmente se mueven como por instinto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la capacidad de amar, amar en el sentido espiritual, ¿verdad? Como Cristo nos amó, ¿ya? Esa es la característica que nosotros tenemos, son como las características distintivas, ¿ya? Entonces estas caras, no las vea como caras, véalas como características divinas. Y los querubines reflejan estas caras porque ellos están al lado de Dios. Entonces Dios, los querubines son como, mire, Dios es como el sol y los querubines son como la luna. ¿Verdad? No sé si usted sabrá, pero la luna cuando alumbra en la noche no es porque ella tiene luz propia, es porque refleja la luz del sol, ¿ya? Y por eso alumbra, ¿ya? Es porque refleja la luz del sol. Entonces los querubines, de cierta forma, ellos reflejan, ¿ya? Reflejan en su cara, en su cuerpo, en su, por así decirlo, en su naturaleza, reflejan las características de Dios. Y ojo, que el Señor nos pide dar lo mismo a nosotros. Fíjese que la Escritura dice, sea pues usted perfecto como Dios es perfecto. Entonces Dios también quiere que nosotros seamos un reflejo de las características de Él. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahí le estoy dando la interpretación del versículo, ¿verdad? Que básicamente es que Dios espera que nosotros tengamos estas características, ¿ya? Características de león, de querubín o de buey, de águila y de hombre. ¿Verdad? Que en nuestra vida estas características eh, predominen en nuestra vida de la misma forma que predominan en los querubines, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen, el león, eh, acuérdense que el león tiene piel alrededor de su cara, que forma algo así como una corona, ¿verdad? Simboliza la soberanía real de Jehová. Bueno, y aquí le puse la valentía, el poder, en realidad es como la realeza, ¿verdad? Algo de ese estilo, como el rey, por eso le dicen el rey de la selva. Aunque el león no vive en la selva, vive en la sabana, pero bueno, se entiende la idea, ¿verdad? Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, ¿verdad? Entonces, acá se nos denota a Cristo como el león, en el sentido, digamos, de que tiene realeza, ¿verdad? De que tiene soberanía, ¿cierto? Eso es lo que simboliza el león, ¿ya? Ahora, eh, el buey. El buey simboliza, debido a sus cuernos, ¿cierto? Simboliza la fuerza de Dios, ¿ok? Fíjese que Proverbios 14:4 dice, donde no hay buey, el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Eso es lo que yo le decía, ¿verdad? Que el buey, la característica que tiene el buey es la fuerza, pero principalmente por el cuerno. El cuerno es lo que simboliza como la fuerza. Los cuernos generalmente se han tomado a través de las tradiciones como símbolos de fuerza, ¿verdad? Por eso usted, por ejemplo, a veces cuando ve películas, ve estas tribus antiguas que se ponían casco y tenían unos cachos arriba, ¿verdad? Uno piensa que lo hacían así como por el tema del diablo, pero eso no es así. La gente siempre ha asociado los cuernos, ¿ya? Con fuerza, ¿ok? Entonces, el buey representa básicamente eso, ¿verdad? Representa la fuerza y también el servicio, porque el buey es un animal que el hombre ocupa, ¿verdad? A su servicio en general, la mayoría de las veces, ¿cierto? Así que simboliza esas dos cosas en realidad, ¿ya? Eh, Después vemos el águila, ¿verdad? Bueno, el águila representa o simboliza la agudeza visual, ya que es la sabiduría que ve más allá de lo evidente, ¿verdad? Como la visión espiritual, ¿ya? Es la capacidad de anticipación y acción en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, la águila representa eso, porque la águila, acuérdense que vuela alto, súper alto, y tiene todo el panorama completo, ¿verdad? Es la característica del águila, porque el águila vive muy arriba, ¿verdad? Y el hecho de estar arriba ve todo hacia abajo, entonces tiene una visión completa de todas las cosas, ¿ok? Porque está en altura, ¿ya? Y eso le da esa característica de saber los movimientos de todos los que están abajo. Bueno, Dios es como lo mismo, ¿verdad? Él tiene clara toda la película que está pasando, no hay nada que se esconda a su vista, ¿ya? Entonces eso lo simboliza el águila, ¿ya? Job 39, 27 y 29 dice, ¿acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Habita en los riscos, allí pasa la noche, en escarpadas grietas tiene su baluarte, desde allí acecha la presa. Sus ojos la detectan desde lejos,
Esa característica la tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué implicaría esto para nosotros? Implicaría la, la visión, la agudeza espiritual, como la visión espiritual. Ahora, cuando digo visión espiritual, no me refiero a que usted esté viendo, digamos, los fantasmas o cosas por el estilo, ¿verdad? Sino que me refiero, por ejemplo, a la cuando la escritura decía, cuando el Señor le decía, oye, ustedes miran el cielo y saben que va a llover, pero no están atentos a las señales de este tiempo, ¿verdad? No conocen las señales de este tiempo. El Señor reprendía ahí a las personas porque no eran capaces de ver lo que estaba pasando, el tiempo que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, para eso se requiere una visión espiritual, en el sentido, en el correcto sentido de las cosas, ¿verdad? Muchas veces la gente dice la visión espiritual y usted espera como que al mirar usted vea, no sé, vea los fantasmas, vea los ángeles, así. Eso, a eso no se refiere a eso, ¿verdad? La visión espiritual se refiere a estar atento a los tiempos que estamos viviendo, consciente de los tiempos que estamos viviendo por las señales que se ven y las cosas que pasan, ¿verdad? Eso es visión espiritual, ¿ya? Y es lo que el Señor tiene, obviamente porque no se le escapa nada a él de la vista, y es lo que el Señor espera también de nosotros, ¿verdad? Acuérdense que el Señor decía también, ojos que no ven y oídos que no oyen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, ojos que no ven? Cuando le decía, ustedes tienen ojos y no ven, ¿verdad? Le decía eso a los fariseos, ¿verdad? De los fariseos veían, po. No tenían esto, no tenían problema a la vista. Se está refiriendo a algo espiritual, ¿verdad? También en Apocalipsis, cuando les dice a la iglesia de la Odisea, le dice, cómprate colirio porque tú eres un ciego desdichado, ¿verdad? En el sentido de que ellos eran ciegos, pero ciegos, no ciegos literales, ¿verdad? Sino que ciegos espirituales. Entonces, esto de la ceguera espiritual es algo bien, bien importante y que el águila representa básicamente eso en el aspecto de nuestras vidas, ¿ya? Bueno, y finalmente el hombre representa varias características de Dios porque el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, dentro de esta podemos descartar las que ya habíamos analizado antes, el amor, pero la razón y la inteligencia también, ¿verdad? Por ejemplo, la Escritura dice en Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Ya? Entonces acá el Señor espera que nosotros no seamos como los animales, ¿verdad? Como los animales en el sentido de que usted un animal para que a veces se comporte lo tiene que chicotear, ¿verdad? A puro chicotazo para que entienda, o con un freno en la boca para frenarlo, porque si no sigue para adelante y salta y se cae y hasta que se mata, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no sean ustedes así, ¿verdad? No sean como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano se entiende que tiene razonamiento, de que usted puede razonar, ¿verdad? De que yo me puedo sentar con usted y razonar juntos sobre un asunto, ¿verdad? Pero lamentablemente, como usted podrá entenderlo, ¿verdad? Hay muchas personas que son literalmente como caballo y como el mulo, ¿verdad? Porque pareciera que no razonan, ¿cierto? No tienen entendimiento. Entonces el Señor espera que nosotros seamos personas que tengan razón. Eso no se refiere a la inteligencia como la capacidad que tenga usted de resolver un problema matemático o de ser experto en química o en cosas por el estilo de ciencia, no se refiere a eso, se refiere a la capacidad que tenga usted para razonar sobre algo, ¿verdad? De razonar sobre las cosas, ¿verdad? Acuérdese el Señor ahí en Isaías decía, vengan ahora, razonemos juntos, le decía al pueblo, vengan, yo lo invito, vengan, sentémonos y razonemos juntos, le decía el Señor, para que entiendan que las cosas que ustedes hacen están mal hechas, ¿verdad? Pero razonemos. El Señor nos invita a razonar, ¿cierto? Eh, pero lamentablemente hay personas que no son así, ¿verdad? Entonces, que como dice esta escritura, son como el caballo y como el mulo, ¿verdad? Que tienen que ser sujetados y con látigo, ¿verdad? Porque si no, hacen pura lecera, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que nos da esta parte, ¿verdad? Y la otra es el amor, porque el amor es una característica propia de los seres humanos que Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la Escritura en 1 Juan 4:8 al día. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Que es de Dios, ese amor también nosotros lo podemos practicar en nuestra vida. Los animales no pueden practicar ese tipo de amor, ¿ya? Porque no es una característica de ellos, pero sí una característica que está en todo ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, los animales no, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia y por eso el rostro de hombre encarna esas dos características. Esa y otras más, puede que sean otras más, pero las más relevantes para mí son estas dos, ¿ya? Ok, versos 15 al 17. Dice, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban la rueda junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Ya. Entonces, acá tenemos esta sintonía o esta, digamos, este baile entre el querubín, los querubines y la rueda. No sé si ustedes han visto esto. Hay una disciplina que se da en los Juegos Olímpicos que es el baile sincronizado o el nado sincronizado, creo que es verdad, que siempre la hacen, siempre parece que es una disciplina propia de las mujeres, ¿verdad? Que se tiran a la piscina y están así como cabeza abajo con los pies y con los pies mueven todo y es sincronizado, ¿verdad? Y es como espectacular de ver, ¿verdad? Porque uno dice, wow, es genial porque todas se mueven al mismo tiempo y en sintonía completa, ¿ya? No sé si usted ha visto eso, ¿ya? Pero yo me imagino esto como eso, ¿verdad? Lo que Ezequiel muestra acá es una sintonía o una sincronización completa, ¿verdad? Entre los querubines, ¿ya? Y entre las ruedas, ¿ok? Era, a pesar de que eran, digamos, por así decirlo, elementos distintos, ¿ya? Se movían en una sintonía así como impresionante, como acá de esta forma eh, lo muestra Ezequiel, ¿verdad? De la misma forma que esta deportista, ¿verdad? Que están en los Juegos Olímpicos, se tiran, cada una es una persona distinta, pero se mueven con una sintonía absoluta, ¿verdad? Entonces, de la misma forma tenemos esta sintonía acá, en los versículos 15 al 17, entre la corte celestial, ¿verdad? Que se mueve al unísono, ¿cierto? A la voz del Señor. Entonces, el Señor, podríamos decir que el Señor con los querubines y con las ruedas es como tienen un mismo espíritu, por eso dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos, o sea, que se mueven, están en un mismo espíritu, ¿verdad? A pesar de ser seres distintos, están completamente, digamos, sincronizados en su sentir, ¿ya? Entonces, ¿esto qué simboliza para nosotros, ¿ya? Bueno, primero que todo el movimiento sincronizado, ¿verdad? Las ruedas se mueven en perfecta armonía con los querubines, simbolizando la unidad y la coordinación en la ejecución de la voluntad divina, ¿verdad? Entonces hay una armonía y una sincronización acá, ¿verdad? De la misma forma, el espíritu compartido significa, ¿verdad? Que el mismo espíritu que impulsa a los querubines es el mismo espíritu que impulsa la rueda, ¿verdad? Indicando que ambos elementos, tanto los querubines como la rueda, ¿cierto? Están en completa sincronía, animados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios obrando en cada uno de ellos, pero sincronizados completamente, ¿ya? Ahora, ¿esto qué simboliza para nosotros? Bueno, eso simboliza que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos tener esa misma sintonía, esa misma armonía, ¿verdad? Y eso lamentablemente no pasa muchas veces porque la escritura muchas veces nos decía que entre los hermanos andaban peleando, ¿verdad? Ahí en Corintios decía, oye, que un hermano está demandando a otro hermano, ¿verdad? Y decía que habían conflictos unos con otros, decían yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, habían grupos en la iglesia. Entonces, nada más lejos, ¿verdad? De lo que Dios quiere, ¿verdad? Qué es lo que Dios quiere? Que en su comunidad, en su cuerpo, que es la iglesia, haya un mismo espíritu, ¿verdad? Como dice esta escritura. Por ejemplo, Efesios 4:6 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos, ¿verdad? Entonces, fíjese esta escritura que es como similar a lo que yo le vengo diciendo, ¿verdad? Que el mismo espíritu estaba en la rueda y en los querubines, ¿verdad? A pesar de ser elementos distintos, ¿verdad? Y acá la escritura nos dice, oye, el espíritu de Dios tiene que estar en todos, ¿verdad? El mismo espíritu en ti, en mí, en todos nosotros. Entonces, si el mismo espíritu, ¿verdad?, nos guía a nosotros, nosotros vamos a actuar en armonía y en sincronización con los deseos divinos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros como seres humanos no dejamos actuar al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces actuamos con nuestros propios conceptos y preceptos, ¿verdad? Y de esa forma eh, quebramos la armonía que debería haber, ¿cierto? En la comunidad o en la iglesia, ¿verdad? Como dice Juan también 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Acá es la oración del Señor por los que van a creer por la palabra de los apóstoles, o sea, nosotros, que nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles. El Señor pedía que nosotros fuéramos uno, ¿ya? Que tuviéramos todos un mismo sentir, que no haya divisiones, que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Que estemos unidos en un mismo sentir. Eso es lo que el Señor pedía, ¿verdad? Le pedía a Dios por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque si el mundo ve que somos unidos y que hay un mismo sentir y una misma unión, eso va a ser, digamos, testimonio para el mundo, ¿cierto? Va a ser la luz, ¿cierto? Y esto es básicamente eh, en la predicación de su testimonio, ¿verdad? Usted no lo sabe, usted puede decir, bueno, sí, yo predico aquí, predico allá, pero la predicación, una de las predicaciones más importantes es su vida, ¿ya? Cómo usted actúa, ¿cierto? Usted, si usted es una persona conflictiva, ¿verdad? Que va a tener conflictos con su familia, que va a tener conflictos con su vecino, que va a tener conflictos con la gente de la iglesia, que va a tener conflicto con este, con este y con este, ¿verdad? Eso, obviamente, que nos va a dar un buen testimonio, ¿cierto? Porque la gente que la rodea va a decir, oye, esta persona es conflictiva, entonces, no sé, pues, eso nos da un buen testimonio para afuera, ¿verdad? Y no es una característica que Dios espere de nosotros tampoco, ¿verdad? De la misma forma que existe en su trono celestial una armonía y una sincronización entre los seres del concilio celestial, de la misma forma Él espera eso en nosotros, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestras relaciones con los hermanos, con la gente que nos rodea, sintonía y armonía, ¿verdad? Esas son las características de Dios. Dios, acuérdense de una palabra que dice que en cuanto dependa de ustedes, dice la Escritura, estén en paz con todos los hombres. La voy a repetir de nuevo. No sé dónde está, pero sé que está. ¿Ya? Dice, en cuanto dependa de ustedes, ¿ya? Estén en paz con todos los hombres. O sea, en cuanto dependa de mí, debo estar en paz con todos los hombres, no con mi familia. No dice esté en paz con su familia, no. Tampoco dice esté en paz con la gente de la iglesia, no. Esté en paz con todos, ¿verdad? Los hombres. Cuanto dependa de usted. O sea, si usted puede hacer algo, ¿ya? Para estar en paz con alguien, vaya y hágalo, ¿verdad? Vaya y hágalo, porque eso es lo que Dios espera, que nosotros tengamos paz con la gente que nos rodea, ¿ya? Dios es un Dios de orden, de unidad, de armonía, de sincronización. Esas son las características de Dios como se nos muestra acá en estos versículos, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar nosotros de la misma forma, ¿ya? También y para finalizar, 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Lo mismo, ¿verdad? Esta escritura de acá es también el mismo concepto que está en los versículos 15 y 17 de Ezequiel. Lo mismo, ¿verdad? Que haya armonía, que haya unidad, ¿cierto? Que tengamos un mismo sentir, un mismo parecer, pero un mismo parecer no así como obligadamente, sino que vamos a tener un mismo sentir y un mismo parecer, porque debido a que el Espíritu de Dios opera en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu es el mismo en mí y en usted, deberíamos tener el mismo parecer. Si el Espíritu de Dios, si nosotros nos dejamos dominar o nos dejamos, no dominar no es la palabra, sino que nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Debido a que el Espíritu es uno,
usted y yo deberíamos tener el mismo parecer, el mismo sentir, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente a veces uno no se deja llevar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y uno antepone sus propios deseos y prioridades delante de las del Espíritu de Dios. Entonces, por eso existe a veces tanto conflicto, ¿verdad? En todos lados, básicamente porque yo quiero algo y tú quieres algo, ¿verdad? Pero no nos conformamos, yo busco lo mío y tú buscas lo tuyo, ¿verdad? Y no nos conformamos a lo que Dios dice, ¿cierto? Entonces, si tanto yo como tú nos conformáramos a lo que Dios dice, no habría ningún conflicto, ¿cierto? Pero el mundo busca lo suyo, ¿verdad? De hecho, eso es una característica del amor. El amor dice que el amor no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Esta es la lección, digamos, de esta sincronía espiritual que hay entre la rueda y los querubines, ¿verdad? Es un mensaje que nos llama a la unidad, ¿cierto? Y a la armonía en las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Primero, la imagen de Dios con respecto a las caras, ¿ya? Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros hoy día somos llamados a reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar con sabiduría y razón, como el rostro del hombre, ¿verdad? El rostro del hombre nos enseña que nosotros tenemos que actuar con sabiduría y con razón, ¿cierto? Inteligencia no fue la mejor palabra, sabiduría, esta es la palabra correcta, ¿verdad? Con sabiduría y tenemos que ser gente que razone, ¿verdad? ¿Ok? Vivir con valentía en la fe, como el león, ¿verdad? El león muestra la valentía, ¿verdad? Muestra la realeza, por así decirlo. Servir con fuerza y constancia como el buey, ¿cierto? Y mantener una visión elevada y espiritual como el águila. Como el Señor le decía, oye, ustedes ven el cielo y saben cuándo llueve, pero ustedes no conocen las señales de los tiempos. Le decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber distinguir las señales de los tiempos, tener esa visión del águila, ¿verdad? Estas cualidades no se excluyen entre sí, sino que deben coexistir, ¿verdad? Son coexistentes. Acuérdense que los querubines no era que un querubín tenía un rostro y el otro rostro, no. Un querubín tenía todos estos rostros, ¿ya? Entonces, estas son cualidades, eso que nos enseña, que un puro querubín tuviera todos estos rostros. Nos enseña que son cualidades que tienen que coexistir, ¿ya? No son excluyentes, o sea, tenemos que tener todas esas cualidades, ¿verdad? Porque los querubines las tenían todas, ¿verdad? Tienen que coexistir en equilibrio como en los querubines, porque los querubines la mostraban en equilibrio, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué rostro estamos reflejando hoy? ¿Estamos desarrollando todo el carácter de Cristo o solo ciertas partes, ¿verdad? Esto es lo mismo que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu también son cualidades, y uno podría decir como son como los rostros, ¿verdad? Son como similares, ¿ya? Es la misma metáfora, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿estamos desarrollando el carácter de Dios? El carácter de Dios no es solamente una cosa, sino que son varias. Es paciencia, como los frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son fe, paciencia, benignidad, bla, 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 amor, ¿verdad? No me acuerdo ahora de todos, pero son varios, entonces tenemos que ir desarrollándolos todos, ¿ok? Y la segunda, que es unidad en el espíritu, ¿verdad? Cuando caminamos según nuestros propios planes, caemos en el caos y la confusión, pero cuando nos movemos en sincronía y en unidad de propósito con Dios, nuestras acciones tienen peso y sentido verdadero, ¿verdad? Entonces la pregunta es nuevamente, ¿estamos moviéndonos donde el Espíritu quiere que nos movamos? ¿O tratamos de avanzar solo sin su guía, ¿verdad? Entonces, ¿nos estamos moviendo guiados por el Espíritu en nuestra vida? ¿Ya? ¿El Espíritu nos guía en nuestra vida a cómo a las cosas que hacemos o las hacemos porque queremos hacerlas sin importar lo que Dios diga, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse y esa es la lección que nos deja esta sección, ¿verdad? Finalmente, pidamos a Dios que nos ayude a reflejar su carácter en toda la área de nuestra vida y que vivamos en total sincronía con su Espíritu, ¿verdad? Esa es una oración que debemos hacer, ¿verdad? Pedirle a Dios, esto es una petición espiritual, ¿verdad? Algunas semanas atrás estudiamos respecto al pedir y os daré, llamad y se os abrirá. Y yo le decía que la gente siempre interpreta eso como material, ¿verdad? Ahí cuando dice pedir y os daré, dice, lo va a pedir a Dios una casa, ¿verdad? Lo va a pedir un auto, lo va a pedir un iPhone. No, po, ¿verdad? Sino que esto es lo que hay que pedir, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos ayude a reflejar su carácter en toda el área de nuestra vida y pidámosle también que nos ayude a vivir en sincronía con su espíritu, que nos ayude también en vivir en paz con todas las personas, ¿verdad? Si nosotros a veces,
si tenemos un carácter conflictivo, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos un carácter conflictivo, ¿verdad? Porque uno no pide el carácter que tiene, sino que el carácter que uno, como dice, bueno, salió de fábrica, sí, ¿verdad? Bueno, pero si somos así, pidámosle a Dios con fe que nos ayude a forjar un carácter como Él quiere, ¿verdad? Que tengamos, un carácter que nos permita vivir en paz con todo el hombre, no solamente con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro entorno, sino que con todos los hombres, ¿verdad? Y esas son peticiones que Dios ciertamente nos va a dar. Como dice su escritura, ¿acaso le da, cuando un hijo le pide pan a un padre, le da una piedra? ¿O cuando le pide un pez, le da una serpiente? ¿Verdad? Entonces, pidamos esas cosas que esa es la forma de pedir, esa es la forma correcta de pedir, ¿ya? Eso, ya espero que esta sección haya sido de bendición y la próxima semana ya vamos a estar terminando con el capítulo 10, Dios mediante, ¿ya? Eso, hermanos. Gracias, hermano, por la palabra. Bueno, hermanito, seguimos con la institución de la Cena del Señor, que se encuentra en 1 Corintios 11 del 23 al 26, que dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,